Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Financiera PR, el podcast donde transformamos la manera en que manejas tu dinero. Como siempre, soy Carlos Bonilla y hoy vamos a hablar de un tema esencial: los primeros pasos para organizar tus finanzas. Si alguna vez te has sentido perdido cuando se trata de dinero, o si te cuesta hacer que tu dinero trabaje para ti, quédate, porque en este episodio vamos a comenzar con los primeros pasos que debes dar para poner orden en tu vida financiera. Así que si estás listo para tomar el control y dar un paso hacia una mejor salud financiera, este episodio es para ti. Antes de comenzar, quiero aclarar que las historias que escucharás en este episodio son ficticias y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este podcast es únicamente para fines educativos y no constituye asesoría financiera específica. Así que ya con eso a un lado, vamos al mambo. Llegó el momento. En el día de hoy vamos a estar resolviendo todos los casos que hemos ido viendo en el camino. Desde el caso de Carlos, el episodio 1, luego el caso de Laura, el caso de Luis. Y hoy tenemos el caso de Jorge, que les voy a contar su historia. Jorge es un pana mío. Jorge tiene 30 años, workaholic, pero Jorge siempre pensó que su dinero, por alguna razón, se iba a organizar solo. Ya había hablado con Jorge un montón de veces, pero no me hacía caso a lo que yo le decía. Así que Jorge trabajaba mucho, siempre tenía buen ingreso, siempre ganaba muy bien, pero a la hora de ver la cuenta de banco siempre tenía algún problema, alguna situación, ¿verdad? Jorge, como muchos de nosotros, pensaba que ahorrar era solo para gente que tuviera sueldos exorbitantes o sueldos gigantes, porque Jorge siempre pensaba que ahorrar era después de cubrir sus gastos. Y la realidad es que los gastos de Jorge eran una mezcla de sus gastos necesarios con cosas que compraba por comprar, por emoción, y muchas veces que ni se acordaba que había comprado. Le llegaban paquetes de Amazon que ni se acordaba que había pedido, le llegaban paquetes de Temu. Si Jorge iba a algún lugar y había algo que le gustaba, Jorge lo compraba, pero nunca estaba pendiente a su cuenta bancaria. Jorge nunca estaba pendiente a sus ahorros. Así que cada vez que la cuenta bajaba demasiado, como Jorge cobraba cada 2 semanas, pues simplemente él hacía ciertos ajustes en esos días y esperaba que el cheque llegara. Y con ese nuevo cheque, pues otra vez Jorge tenía ese dinero que podía cubrir sus deudas y que le podía sobrar para cubrir esos gastos adicionales que Jorge tenía. Todo cambió para Jorge después de un par de meses que, sin ningún tipo de planificación y sin saber dónde estaba parado, Jorge recibió una llamada de su tarjeta de crédito y había sobrepasado el límite, estaba en un exceso de ese límite y pues tenía que pagar una cantidad ¿verdad? Exorbitante para poder bajar esa cantidad. Ustedes saben que a veces las tarjetas de crédito se logra pasar ese límite, 400, 500, $1,000 con algún pago que se haga, y entonces después te llaman y o te permiten dar un pago mínimo o simplemente pues tienes que, para que no se te afecte el crédito, pagarla y bajarla. Así que esto le pasó a Jorge. La realidad del caso es que Jorge se dio cuenta en ese momento que por más buen ingreso que tuviera, por más buen dinero que Jorge recibiera, si él no organizaba sus finanzas, él iba a tener un problema toda la vida. Por suerte para Jorge, ¿verdad? Él había escuchado este podcast y había escuchado algunas cosas que habíamos dicho. Así que lo primero que hizo fue sentarse y poner todo sobre la mesa. Jorge puso sus deudas, puso sus ingresos, puso sus gastos y comenzó entonces a poder tener un panorama más claro y poder tener un poco más de control sobre sus finanzas. Y te quiero contar cuáles fueron los primeros pasos que dio Jorge para organizarse, porque la realidad es que esos primeros pasos que él dio son los mismos que tú puedes tomar el día de hoy para comenzar a tener un panorama más claro de tus finanzas y poder darnos cuenta de dónde estamos en este momento y poder saber hacia dónde vamos. Y esto es lo que yo le llamo más o menos como un GPS financiero, ¿verdad? Nosotros, no sé si ustedes, pero por lo menos yo, aunque vaya de aquí a la esquina, yo pongo el GPS. Yo quiero saber si hay tapón, yo quiero saber si hay algún tipo de tráfico, si hay algún accidente que tenga que evitar, porque yo quiero poder llegar de punto A a punto B de la forma más rápida y más segura. Y en la finanza es exactamente lo mismo. Tenemos que tener un GPS financiero, porque si yo no sé para dónde voy, si yo no tengo el PIN puesto, la realidad es que yo no tengo ruta y no sé cómo voy a poder lograr esa meta. Así que aquí está la ruta o el GPS financiero que utilizó Jorge y que es el mismo que podemos utilizar para lograr esas metas. Número 1, tenemos que hacer un diagnóstico de las finanzas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al médico, tenemos una enfermedad, nos sentimos mal, cuando llevamos el carro al mecánico, lo primero que nosotros hacemos es un diagnóstico. Tenemos que encontrar dónde está el error. Y en el área financiera no hay una gran diferencia de eso. Hay mucha gente que yo me reúno y me dicen, Carlos, yo lo que quiero es que tú me recomiendes qué hacer. Y cuando yo le digo que tengo que hacer este diagnóstico, me dicen, no, es que eso es mucho trabajo, yo no quiero entrar en ese detalle, yo no quiero que la gente sepa mis ingresos, sepa mis gastos. Bueno, pues sabes que lamentablemente no tengo forma de cómo yo ayudarte,
Porque esto es como si tú fueras al doctor y dices, doctor, recétame. Y el doctor te dice, ajá, ¿para qué te receto? No, es que a mí no me gusta dar información. Tú dame una receta. Si el doctor no sabe para qué te va a recetar o qué es lo que está mal, no puede darte la medicina para eso. Así que tenemos que hacer un diagnóstico de nuestras finanzas. Y para hacer ese diagnóstico, lo primero que necesitamos hacer es sentarnos e ir creando un presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto yo estoy ganando? ¿Cuánto estoy gastando? Y más importante, ¿en qué lo estoy gastando? Y aunque esto parece simple, la realidad es que muchas personas nunca sacan el tiempo para poder sentarse y poner todo sobre la mesa, ver en dónde están y tener esa guía. Me he encontrado con muchas personas que ni siquiera saben lo que es un presupuesto, que es un proceso que nunca han hecho en su vida. Y esto para mí no es impactante porque yo sé que este tipo de educación no está, pero es lo primero que llevo a la mesa porque yo necesito que todos y cada uno de ustedes sepan dónde están parados. Y una vez nosotros podemos identificar eso, entonces nosotros podemos movernos hacia las soluciones que tenemos que buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación? Ya ustedes saben que hay una plantilla en nuestra página web www.mentefinancierapr.com. También pueden ir a nuestras redes sociales y desde ahí descargarla. Te recomiendo que por una semana vayas a llevar un registro de todos tus gastos, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿verdad? La renta tuve que pagarla, tuve que pagar el carro, tuve que pagar el agua, la luz, me tomé este café en la mañana, compré este snack en la tarde, salí de cena con los amigos, me di 2 o 3 palos cuando salí el viernes, todo esto llevarlo, porque esto lo que va a hacer es que nos va a enseñar cuánto realmente nosotros gastamos en cosas que no son esenciales, ¿verdad? Y por ejemplo, yo les había dado anteriormente ese ejemplo de lo que eran los streaming, que eso es algo que está bien pegado ahora mismo. Y en mi caso, ¿verdad? En mi caso personal, yo tenía todos los streaming. Yo tenía Disney Plus, yo tenía Hulu, yo tenía Netflix, yo tenía HBO Max, yo tenía Prime, Amazon Video, Apple Music, yo tenía todos los streaming. Peacock, cuando yo me senté a evaluar con mi esposa, nos dimos cuenta que nosotros regularmente veíamos 2 de estos. Y pues decidimos cancelar los streaming adicionales que no estábamos utilizando. ¿Y saben qué? Eso fue un ahorro de cerca de unos $60, que ya hoy por los aumentos que han tenido pues va a cerca de 85. Así que ahí nosotros encontramos para los efectos unos gastos innecesarios que no me sacaron de mi rutina, no me sacaron de aprovechar el tiempo que paso con mi esposa, de aprovechar el tiempo de ocio, de ver televisión, de ver mis series favoritas, pero que logré conseguir un ahorro de 60, 70, $80 que me permitían hacer una compra, pagar internet, echar gasolina en el carro, ¿verdad? Así que podía sustituir estas cosas innecesarias por otras cosas más necesarias. Otra cosa, yo les voy a ser bien honesto, yo amo el café. A mí el café me encanta, me gusta hacerlo en casa, me gusta el buen café, me gusta comprar café de la finca de aquí de Puerto Rico, que es de los mejores cafés del mundo. Amo el café, ¿verdad? Y entonces yo me tomaba quizás 3 o 4 cafés al día. Yo me hacía un buen café por la mañana en casa y después llegaba a la oficina, me tomaba un segundo café, me reunía con un cliente, me tomaba un tercer café, después por la tarde me tomaba otro café después de almorzar y cuando venía a ver durante el día me podía tomar quizás 4 o 5 cafés. Sobredosis de cafeína, estaba todo el día en high, pero a la misma vez cuando yo venía a hacer los gastos, ¿verdad? Pues yo me daba cuenta que yo me gastaba en café básicamente como unos 80, $100 a la semana. Así que yo decidí, yo dije, mira, a mí me gusta el buen café, yo lo sé hacer, pues voy a invertir en una cafetera, voy a invertir en buen café, voy a invertir en leche y me hago el café en la oficina. De esa forma, no fue un ahorro total de los $100 a la semana porque la cafetera cuesta, el café cuesta, la leche cuesta, el azúcar cuesta, ¿verdad? Pero logré reducir de quizás $100 semanales a unos 30 o $40 semanales que me costaba comprar un buen paquete de café, comprar la leche que me gusta y la azúcar y entonces hacerme el café en la oficina. Quizás me cogía un poquito más de tiempo. De igual forma, había veces que decidía bajar porque uno quiere salir de la oficina, compartir con los compañeros o con los colegas, compartir con un cliente. Sí, de vez en cuando bajaba y me daba mi cafecito, pero de esta forma yo pude encontrar cómo hacer una reducción de gastos de 60, 70, $80, que ya entre estas dos cosas me estaba ahorrando cerca de 120, $150 al mes, ¿ok? Así que cuando hago ese diagnóstico y cuando yo encuentro dónde es que está ese gasto mayor, pues uno comienza a corregir. ¿Y cómo comienzas a corregir? Creando un presupuesto realista. Ya una vez tengamos claro este diagnóstico, pues entonces hacemos ese presupuesto. Y el presupuesto, yo les voy a ser bien honesto, esto no es, la mayoría de la gente lo ve como si fuera una lista de restricciones, de cosas que yo no puedo hacer.
Pero en realidad, este es el mapa que nos va a ayudar a llegar a ese destino financiero, ¿ok? Cuando nosotros tenemos ese presupuesto, nosotros podemos comenzar a seleccionar qué cosas para nosotros son indispensables y qué cosas no lo son. Y una vez nosotros hacemos eso, podemos tener conciencia sobre a dónde va el dinero y con esta conciencia entonces podemos comenzar a tomar decisiones que nos van a ayudar a lograr esas metas financieras que nosotros queremos, ¿verdad? En mi caso, como les di el ejemplo, el reducir estos streaming a mí no me quitó tiempo de compartir, no fue que yo dejé de ver series, yo sé que no fue que yo ya no tengo ningún streaming y vivo como un ermitaño sin ver televisión, no, simplemente hice un ajuste. Igual en el café, no es que dejé de beber café porque me encanta, igual me tomo mis 2, 3 tazas de café al día, pero logré conseguir una forma de hacer una reducción de ese costo que era bastante constante en mi planificación o en mi diario, ¿verdad? Con mis clientes y con mis colegas. Así que ese presupuesto para mí, la realidad es que no se convirtió en una lista de restricciones, sino que se convirtió en una lista de escoger qué cosas yo entendía que eran indispensables, que las iba a seguir haciendo no importa qué y qué cosas yo podía mejorar, ¿ok? Así que ya una vez teníamos ese presupuesto, hicimos ese presupuesto realista, pues nosotros podemos buscar la forma de cómo hacer esos ajustes que sean necesarios. Y número 3, comenzamos a hacer un fondo de emergencia. Con esos $150, ya yo los gastaba. Esos $150 todos los meses estaban fuera de mi cuenta. Así que, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer con eso? Lo fui llevando a una cuenta de ahorro. En vez de yo decir, ok, estos $150 yo me los gastaba, yo podía vivir porque todos mis gastos estaban cubiertos a pesar de estos $150, pues en vez de sustituir una cosa innecesaria por otra, o sea, en vez de sustituir el café y el streaming por irme una salida todas las semanas porque ahora tengo $150 más, yo decidí ahorrar ese dinero, ¿ok? Así que a la semana, $150, al mes son 600, al año son 7,200. Así que ese ahorro es el que nos puede dar ese fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque ahora con este fondo de emergencia ya en la mano, cualquier situación que suceda, yo no tengo que ir corriendo a buscar un préstamo personal, no tengo que ir corriendo a trepar las tarjetas de crédito porque tengo ese backup, ¿ok? Mis gastos aproximadamente, vamos a poner este ejemplo, que eran cerca de $3,000, pues ya yo tengo 2 meses y medio de mis gastos. Y eso está bastante cerca de lo que es un fondo de emergencia saludable que se recomienda que sea de 3 a 6 meses. Así que de esta forma, con unos gastos que ya estaban en mi presupuesto, simplemente que yo no los estaba viendo, con unos gastos que yo todos los meses y todas las semanas utilizaba, yo pude hacer un reajuste a través de ese presupuesto, a través de ese mapa financiero y pude decir, ok, en vez de seguirlo gastando en esto, déjame invertirlos en este fondo de emergencia. Pude levantar en un año básicamente 2 meses de mis gastos, 2 meses y medio y me pone en una posición financiera mucho más cómoda para el futuro, ¿ok? Así que esos son guías o son consejos que nosotros podemos comenzar a hacer para organizar nuestras finanzas. Otra cosa importante, fundamental, que les recomiendo a todas las personas, ¿verdad?, que se sientan conmigo y que yo los acompaño en este proceso. Coger los últimos 3 estados de cuenta de banco y sentarse y poder ver en detalle el dinero que entra a la cuenta y el dinero que sale. ¿Por qué esto es importante? Porque en este mundo tecnológico que nosotros vivimos, yo estoy seguro, al igual que yo, que muchos tenemos pagos automáticos. Y muchas veces nosotros las aplicaciones las hacemos a través de un pago automático, los seguros los hacemos a través de un pago automático, las cuentas las tenemos a través de un pago automático. En Puerto Rico los peajes los puedes poner AutoExpreso a través de un pago automático. Por consiguiente, hay muchas cosas en ese estado de cuenta de dinero que entra y sale que si nosotros no monitoreamos es probable que en 6 meses, en 8 meses nosotros no sabemos realmente que nos están debitando. Y eso es bien importante hacerlo porque ahí nos podemos dar cuenta de qué cosas están entrando y saliendo que no están en nuestro control o que podemos mejorar, ¿verdad? Les voy a dar otro ejemplo mío. Yo tengo en el teléfono el Family Share. Nosotros salimos de viaje y decidimos hacer un Family Share para compartir las fotos. Yo no tenía idea que el Family Share no simplemente compartía las fotos, sino que compartía las aplicaciones. Y no solamente eso, sino que si alguien del Family Share tenía un pago y ese pago por X o Y razón no pasaba o no se podía cobrar de esa persona, iba a la tarjeta del otro del Family Share. Así que cuando yo me senté a hacer mi análisis de las cuentas de banco, que trato de hacerlo bastante regular, en cada 6 meses, cada año, yo me di cuenta que de momento a mí me estaban debitando 4 veces el mismo débito. Y decía, 4 veces el mismo débito, 4 veces el mismo débito de Apple,
cuando yo me puse a hacer las averiguaciones, era que me estaban debitando el mío y el de 3 miembros del Family Plan, porque en algún momento no se lo pudieron debitar a ellos, me lo empezaron a debitar de mi tarjeta, que en ese momento tenía los fondos y todos los meses me lo estaban debitando a mí, porque mi tarjeta cayó como la primaria. Así que encontré otro escape que estaba teniendo. En ese caso no era muy alto, estamos hablando, creo que eran $3.99 o $4.99, pero todos los meses eran $20 que se estaban escapando, que yo no sabía dónde estaban. Así que son cosas sencillas que nosotros podemos encontrar y que no significa que nosotros necesitamos levantar más dinero, levantar más capital. Simplemente es con lo mismo que nosotros tenemos al día de hoy, cómo nosotros podemos comenzar a hacer ciertos ajustes y a encontrar escapes que hay, que les aseguro que van a haber en todos lados, ¿verdad? Y cómo los podemos corregir. Así que una vez nosotros encontramos cuáles son esas situaciones que están pasando en nuestro presupuesto, pues comenzamos entonces a crear esas paradas que vamos a hacer a través de esta ruta financiera. Y la primera parada, como bien les dije, es lograr ese fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia lo logramos a través del ahorro. Así que vamos a ver en el próximo episodio cuáles son distintas formas que nosotros tenemos para poder levantar un ahorro sin importar el ingreso que nosotros tengamos. Y esto va a ser fundamental porque el ahorro es un hábito, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ir creando este hábito de ahorro para que esto se nos haga fácil. Yo sé que mucha gente, y esto se los comento porque es algo que me ha pasado a mí anteriormente y que muchos de mis clientes me dicen, Carlos, lo que pasa es que si yo tengo un ahorro en una cuenta que yo pueda tocar, ese ahorro va a subir y en el momento en que yo lo necesite lo voy a retirar. Y saben que eso es algo bastante normal en todo el mundo, porque el ahorro, al igual que muchas cosas en la vida, es un hábito y es algo que nosotros tenemos que ir creando y que aprender a manejar. Lo más importante del ahorro no es tanto la cantidad, sino es la consistencia con la que nosotros estemos ahorrando. Así que en el próximo episodio vamos a hablar de cuáles son los distintos tipos de métodos de ahorro que tenemos, cuáles son las distintas alternativas que tenemos para ahorrar, para que dependiendo cuál sea tu necesidad, tú puedas escoger qué tipo de ahorro es el más eficiente para ti y cuál es el tipo de ahorro que tú puedes mantener por la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Vamos a tener alternativas que son como un juego un poco más divertida, vamos a tener alternativas automatizadas, vamos a tener alternativas que son un poco más de estructura, pero básicamente lo que queremos lograr es que ustedes puedan entender cuál de estas alternativas funciona mejor para ti, funciona mejor para tu situación financiera y funciona mejor para tu forma de ser o tu forma de ver la vida. Y de esa forma podamos ir creando ese hábito del ahorro que les voy a ser bien honesto, desde $10 semanales que ustedes puedan sacar, es un impacto bien significativo y lo vamos a ver en el próximo episodio. Así que ya saben que vamos a estar hablando en el próximo episodio de Mente Financiera PR. No importa si estás ganando poco o mucho, hay maneras de cómo comenzar a ahorrar y las vamos a ver paso a paso, una a una, para que puedas escoger la mejor para ti. Recuerda que este episodio es solo con fines educativos y no debe tomarse como una recomendación financiera. Te recomendamos buscar asesoría personalizada para tomar decisiones según tu situación financiera específica. Así que una vez más, gracias a todos por escuchar este episodio. Si te gustó, si este episodio te ha ayudado o algún otro de los que has escuchado, por favor, compártelo con tus amigos. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este, en YouTube, dale like, dale subscribe, marca la campanita, Facebook, TikTok, Instagram. Síguenos, recuerda entrar a nuestra página web www.mentefinancierapr.com, donde vas a encontrar una plantilla de presupuesto para que puedas comenzar con este mapa financiero, para que puedas identificar dónde estás al día de hoy. Escríbenos en los comentarios, nuestro correo electrónico, cómo esto te ha ayudado, qué temas ustedes quieren que toquemos. Si tienes dudas con tu presupuesto, escríbeme para poderte ayudar. Déjame saber, mira Carlos, el presupuesto me salió así, tengo dudas si está bien, tengo dudas si está mal. Van a haber muchas cosas en esa hoja de presupuesto que muchas veces nosotros obviamos, que son cosas que estamos pagando mensualmente. Igual, si ustedes encuentran cosas en su diario que no están en esa hoja de presupuesto, oye, por favor escríbeme para poder hacer un update a esa hoja, poder añadirlo, porque hay gastos que muchas veces no todo el mundo tiene, pero son importantes tenerlos disponibles para que ustedes los puedan tener. Así que recuerda que cada decisión financiera cuenta, que el que estés aquí ya es un paso importante escuchando esta información que te va a ayudar. Y lo más importante de todo, que nos vemos en el próximo episodio de Mente Financiera PR. Gracias por estar con nosotros. Pásenla bonito.